Hola, mi nombre es José Gómez Hernández y hoy les voy a platicar sobre el trabajo realizado con un nodo de ROS, el cual tendrá como objetivo publicar a través del tópico CMDBL mensajes del tipo twist que vienen en Geometry Messages, y el objetivo que tendrá este nodo es hacer que el robot en el ToWheels Description se mueva ya sea hacia adelante, hacia atrás, rotando, deteniéndose y aumentando o disminuyendo su velocidad dependiendo de comandos que se introduzcan a través de un tópico, lo cual es otra de las funcionalidades que tiene, que este nodo va a estar suscrito al tópico Recognizer Output, el cual va a recibir o va a mandar mensajes del tipo string guardado en standard messages. Y pues procedemos a la explicación de los archivos y de lo que se realizó. Empezamos con el código en Python del nodo trabajado. Un poquito de zoom. Bueno, este es el código que se realizó y comenzamos con su análisis. En las primeras líneas, que podríamos llamarle el encabezado del archivo, tenemos la línea donde se indica que el lenguaje que se va a utilizar para este nodo será Python, seguido por el import a ROSPy, que es una librería que necesita ROS para poder conocer y reconocer y ejecutar nodos en Python. A continuación, importamos los dos tipos de mensaje que vamos a procesar. El primero es twist, el cual va a ser el que se le mande al robot en Geometry Messages. Y el siguiente va a ser string, que va a ser del nodo que va a recibir este tipo de mensajes para el procesamiento y para las instrucciones las va a obtener de tipo string. Comenzamos con el main, que lo tenemos aquí. El main lo que va a hacer es, pues primero inicializar el nodo, que va a llevar el nombre de Josué Robot Control, y se le agrega la propiedad anónima, la cual le agrega un grupo de caracteres aleatorios al final del nombre del nodo cuando es creado. Lo veremos cuando analicemos la RQT-Graph. Seguido de eso, inicializamos la clase Josué Robot Control, la cual pues va a ser esta clase que tenemos aquí implementada, que explicaré a continuación. Y en caso de que esta llamada a la clase de Josué Robot Control no funcione, entonces se hará un log fatal con el código o con el texto indicando que el nodo murió, o que el intentar ejecutar esta clase pues no tuvo éxito. Esto es únicamente para pues en caso de haber algún error. Ok, empezamos ahora sí con el análisis de la clase. Empezamos con pues, nuestra clase principal, que es donde tenemos el init. Empezamos con una línea que nos indica el proceso que va a seguir Python en el caso de que se ha apagado el nodo, y lo que va a hacer es ejecutar la función cleanup, que es parte de la función, eso es parte de la clase, perdón, a eso se refiere este comando de self, y como es parte de la clase lo podemos encontrar aquí abajo. Aquí está la función cleanup, que lo que va a hacer es establecer la velocidad angular en el eje Z como 0 y la velocidad lineal en el eje X como 0 también. Esto en pocas palabras es hacer que el robot se detenga. O sea, si yo detengo el nodo, el robot deja de moverse. Eso para el caso de cuando no sea esté detenido con el comando de control C. La siguiente línea es donde tenemos nuestro, nuestro publicador. Lo estamos creando con el nombre popcmdbl, que pues es un nombre un tanto indicativo que dice que va a publicar al tópico cmdbl, y es parte de los parámetros que recibe como parámetro el tópico hacia el cual va a publicar, que es el cmdbl, el tipo de mensaje que va a publicar, que es twist, y el largo máximo de la fila que va a permitir acumular, que pues en este caso no queremos que se pierdan mensajes, por lo tanto va a ser 1, o no debería haber un retraso en los mensajes. Ok, lo siguiente que vamos a tener es inicializar pues algunas constantes. La primera es una variable de tipo twist, que va a ser, bueno, esta variable de tipo twist contiene los componentes
de movimiento lineal y angular en los ejes X, Y y Z. Y eso va a ser guardado en la variable velocity. Lo siguiente que tenemos es el llamado a una función que se llama initParameters, la cual vamos a tener aquí abajo, que lo que hace es la variable velocity que declaramos más arriba, inicializar todos sus componentes en 0, sus valores angulares y lineales en los ejes X, Y y Z son inicializados en 0. Esa función de initParameters nos sirve para eso y es prudente utilizarlo aquí para que en el momento de ejecutar el nodo por primera vez, pues inicie todo como 1 o como 0, inicie el robot detenido. El siguiente variable que vamos a tener es una variable speed, que en este caso nos servirá para indicar la velocidad a la que se va a desplazar el robot. Para los movimientos que sean de tipo lineal, el movimiento estará indicado en metros por segundo, y para los movimientos de tipo angular será en radianes por segundo y será 1 metro por segundo, 1 radian por segundo. Lo siguiente que tenemos es el suscriptor. Ese suscriptor va a ser el que va a estar recibiendo los comandos que se deseen ejecutar en el robot. Lo primero que tenemos es el tópico, es el cual se va a suscribir, que es el recognize output. Lo siguiente que tenemos es el tipo de dato que va a recibir cuando se suscriba, que va a ser de tipo string, y el último de los parámetros es la función que va a ejecutar cuando se reciba este parámetro. Bueno, cuando se reciba algún mensaje de este tópico. Pasaré a la explicación de esa función, el command cb, que la tengo aquí abajo en un momento. Por el momento explicaré esta parte. Esta parte estamos creando un rate de 10 Hz que se utiliza aquí abajo, ahorita lo veremos. Vamos a tener un while que va a mantener el código funcionando mientras que el nodo no se ha detenido. Eso significa que esto que está aquí adentro se va a ejecutar de manera constante mientras que no sea detenido. Y ya sabemos que cuando sea detenido se va a venir a ejecutar esta función de acá. Y lo que vamos a tener es que vamos a publicar a través de nuestro publisher, el pub_cmdebel. Vamos a publicar el velocity, que es la variable que declaramos acá, que es donde van a ir almacenados los componentes X, Y, Z para los movimientos angulares y lineales. Y después de hacer el publish vamos a hacer un rsleep, que lo que hace es detener la transmisión de este publicador durante el tiempo establecido, que en este caso va a hacer una transmisión a una tasa de 10 Hz. Ok, ahora sí, cuando recibamos nosotros información del suscriptor, o bueno, del tópico al que estamos suscritos, que es recognize output, es lo que se va a mandar a ejecutar en la función self.commandcb. Esa función es esta que tenemos aquí y procedo a explicarla. Vamos a recibir dos parámetros. El primero es self, que pues en Python es el objeto mismo al cual se está haciendo referencia o del cual se está obteniendo esta variable. Y el siguiente es una variable que se llama command. Esta variable command es la que se está recibiendo a través del suscriptor. Es decir, cuando yo recibo del tópico recognize output una llamada o un mensaje, ese mensaje se va a guardar en la variable command. Y siguiente, a partir de aquí viene un conjunto de condicionales if, elif, que nos va a indicar qué se va a realizar en caso de que se reciba cada tipo de mensaje. Se tiene el primero, que va a ser cuando el command.data. Es importante mencionar que lo que se va a recibir command es no es el contenido del mensaje como tal, sino que el contenido estará almacenado en una componente .data, y es la que tenemos aquí. Entonces, si el comando recibido, si el valor recibido es mf, que significa move forward o moverse hacia adelante, lo que se va a hacer es que la velocidad lineal en el componente X se va a ajustar a la velocidad. Self.speed, como recordaremos, es esta de acá, que es 1. Por lo tanto, cuando se reciba mf, lo que estamos diciendo es que la velocidad se va a setear a 1 metro por segundo de manera frontal.
Para el caso contrario tenemos MB, que es este Move Backwards, que es moverse hacia atrás. La misma componente en el lineal en el eje X se va a hacer el mismo valor, pero en sentido contrario, en sentido negativo. Ok. Importante mencionar que este son el movimiento lineal en X, es el único que podemos realizar con el robot que tenemos, porque pues no podemos realizar movimientos sobre el eje Y o sobre el eje Z, ya que los grados de libertad por las ruedas del robot y que este no puede volar no lo permiten. Por lo tanto, únicamente podemos realizar movimientos lineales en el eje X. Perfecto. El siguiente tipo de movimiento que vamos a tener son los rotatorios. Para esto tenemos en el caso de que se reciba el comando RL, que es Rotate Left o rotar hacia la izquierda, lo que se va a hacer es ajustar el movimiento angular en el eje Z a la velocidad, a nuestra variable set.speed, que es 1. Por lo tanto, se va a setear a 1 radian sobre segundo el movimiento. La explicación de por qué, procedo a explicar el siguiente, que es el RR, que es el Rotate Left o rotar hacia la derecha. Es el mismo componente angular en Z y va a tener el mismo valor, solo que con ángulo o con valor negativo. Y la explicación de esto viene a ser la posición de los ejes, ya que el eje Z viene a ser aquel que parte de nuestro origen, que está en el suelo, hacia arriba. Por lo tanto, siguiendo una ley de los vectores o la ley de la mano derecha, la cual ejemplificaré, el pulgar pasa a ser el sentido de nuestro eje, que en este caso es hacia arriba, por lo tanto el pulgar apunta hacia arriba, y el sentido sobre el que gire la mano es el valor o el sentido del ángulo que se va a rotar. Por lo tanto, podemos ver que en este caso la mano gira hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, los valores positivos de nuestro movimiento van a ser hacia el lado izquierdo. Y el caso contrario, los movimientos hacia el lado derecho serán con los números negativos. El siguiente que tenemos es Speed Up o S-Up, que lo que va a hacer es, para cualquiera que sea la velocidad lineal en X o angular en Z, que son las que tenemos acá, va a ser multiplicado ese valor por sí mismo y por una constante de 1.5. Lo que va a hacer es que la velocidad va a aumentar en una proporción de 1.5. Como se imaginarán, ese down o speed down lo que va a hacer es ambas variables las va a hacer que ahora sean reducidos a una proporción de 0.7. Finalmente tenemos un comando que es de tipo stop. Este stop lo que va a hacer es mandar a llamar a la función initParameters, que es lo que ya vimos. InitParameters pone o fija todas nuestras variables, nuestros componentes en 0. ¿Ok? Y finalmente se tienen algunas impresiones, unos prints a consola que nos servirán para debuguear, que nos va a hacer, nos imprime el comandera, que es el valor recibido o la instrucción recibida, sea MF, MB, RL, etc. Imprimimos el valor de velocity linear y de angular Z. Esto lo que nos da es conocer, después del procesamiento de la función, cuál es el valor almacenado en o cuál es el valor de nuestras velocidades lineal y angular al final. De tal manera que cada vez que nuestro suscriptor reciba un valor del tópico recognize output, va a actualizar el valor de la variable velocity, como ya vimos, y va a ser publicada a una tasa de 10 Hz hacia el tópico de CMDBell, que está utilizado a través de este publisher que tenemos aquí. Bien, esa es la explicación del código que tenemos aquí. La siguiente parte viene en que para la ejecución de este código o de este nodo se creó un archivo .launch o un launcher, que lo que permite hacer es ejecutar varios nodos a la vez. En este caso, los nodos que querríamos ejecutar nosotros van a ser los del simulador, de Gazebo y del robot, y además el nodo del controlador. Dicho archivo launcher es este que tenemos aquí. Es muy sencillo y tenemos dos primeras líneas que lo que va a hacer es incluir o mandar a llamar otros archivos launcher, que van a ser
de Gazebo y el del ToWheels-Description, el del robot. Ambos componentes del simulador son ejecutados a través de archivos.launch, entonces por eso se mandan a llamar a través de este comando include. Y finalmente vamos a tener ya el llamado del nodo, que en este caso va a estar en el paquete de Beginner Tutorials, como hemos trabajado. El nombre, type, recordemos que es el nombre del nodo, va a ser josuerobotcontrol.py, que es el archivo que tenemos aquí. Y finalmente tenemos un name, que es un nombre configurado por uno mismo, que pues no es necesariamente el nombre que tenemos acá. Muy bien, procedemos entonces a la demostración de esto funcionando. Para esto es importante pues mencionar una de las bondades de utilizar el archivo .launch para ejecutar también los simuladores, que cuando se ejecutan a través del archivo .launch, estos se ejecutan por sí mismo el ROScore, por lo tanto no hace falta ejecutar ROScore en una terminal aparte. Muy bien, entonces procedemos a lo que vamos a hacer es ejecutar este launch file que tenemos aquí. Para eso se utiliza el comando roslaunch, este de aquí. El siguiente componente que recibe es el paquete en el cual está el archivo launch, que en nuestro caso es el Beginner Tutorials. Y finalmente lo que recibe pues es el nombre del archivo que se va a ejecutar, que en este caso se llama Josué Robot Control.launch. Permítanme hacer esto un poquito más grande. Voy a minimizar los archivos, el código, y voy a hacer grande esto para que se pueda ver. Ok, entonces voy a correr este comando, que repito, lo que va a hacer es primero ejecutar el ROScore, y después de ejecutar el ROScore va a correr tanto el simulador Gazebo como el ToWheels-Description, y finalmente el nodo que creamos para controlar el robot. Como podemos ver, en este momento ya está realizando la apertura del simulador. Ya a esta altura ya corrió el ROScore y está pues creando el mundo de la simulación. Pondré pausa en lo que carga, ya que este proceso es un poquito lento. Y listo, ya quedó. Durante el proceso de arranque la máquina virtual crashó, por lo que la tuve que reiniciar. Sin embargo, pues lo único que hice fue lo mismo en lo que nos quedamos pendientes del tutorial pasado, que como vemos es el comando para ejecutar el archivo launch que acabo de presentar. Perfecto, entonces ya que tenemos nuestro comando launch, podemos ver que hizo cuatro cosas, de hecho. La primera fue ejecutar el ROScore. La segunda fue ejecutar Gazebo, que es nuestro simulador. La tercera fue ejecutar el ToWheels-Description. Y la cuarta fue ejecutar el nodo que creamos en Python. Las últimas tres, que fueron las indicadas en específico en el archivo .launch que ya revisamos. Perfecto. Antes de proceder a la demostración del correcto funcionamiento, quisiera mostrar cómo están conectados los nodos, que en este caso lo haré utilizando la RQTGraph. Esperamos a que cargue. Y ya la tenemos. Espero que sea sencillo de leer. Si no, nos acercamos mejor. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener el simulador de este Gazebo corriendo de manera global. Y lo que vamos a tener es este nodo, que es el que nosotros creamos, Josué Robot Control, el cual va a estar suscrito al tópico de Recognize Output y va a estar publicando a CMDBL. Entonces, de lo que recibimos en Recognize Output lo va a recibir el nodo a través de su suscripción y luego va a publicar a CMDBL, el cual a su vez va a estar escribiéndole o publicando a el robot, a Gazebo, que es el que tenemos en nuestro simulador. Muy bien, esto era lo que quería mostrar en la gráfica, cómo están ajustados los nodos. Entonces podemos parar esto
Y procederé ahora a la ejecución, o lo más que a la ejecución, a la publicación. Voy a abrir una vez más la RQT-Graph. Lo que voy a hacer a continuación es publicar hacia el tópico que tenemos aquí de Recognize Output, el cual, pues sí, va a estar publicando a José Robot Control, el cual es el que está suscrito. Y muy bien, eso la dejaré abierta solo por si hace falta revisar algo nuevo. Y en una nueva terminal voy a proceder a publicar a ese tópico. Que para publicar un tópico sabemos que la sintaxis o el comando que se utiliza es rostOpic pop. Lo siguiente que se debe indicar es el nombre del tópico, que en este caso es recognize output. Recognize diagonal output. Muy bien. Lo siguiente que se introduce es el tipo de mensaje que se va a publicar, que en este caso es del tipo string, que vienen en standard messages. Por lo tanto ponemos std-messages y perfecto, ahí está, y el tipo es string. Y lo siguiente que se debe mandar ya es el comando como tal, o más que el comando, el valor o lo que sea que se le quiera publicar al tópico. Entonces, pues en este caso, para comenzar con la demostración, haré una rotación. Solicitaré al robot que gire hacia la derecha utilizando el rotate right del comando. Recordemos que esto lo que va a hacer es establecer en la variable twist, en la velocity, una velocidad angular en el eje Z de un valor de -1. Valor negativo porque pues corresponde con la ley de la mano derecha que revisamos también ya. Por lo tanto, pues voy a mandarlo. Y podemos ver cómo el robot, déjame acercarme, ahí se puede ver cómo el robot está girando hacia la derecha. Ok, el siguiente comando que voy a mandar, utilizando la misma terminal, vemos cómo aquí detuve o paré la publicación al tópico. Sin embargo, la variable de velocity mantiene su valor, por lo tanto, aunque yo deje de publicar, o bueno, no es necesario que esté publicando constantemente al tópico para que el robot pues realice sus movimientos. Lo que sí es necesario es que el nodo esté corriendo constantemente. Y si el nodo deja de correr, entonces se detiene el robot, como lo revisamos en la explicación del código. Lo siguiente que voy a mostrar es un comando stop, que lo que va a hacer es pedirle al robot que se detenga. Esto lo hacía inicializando las constantes que mostramos, y lo que hacía era poner todos los valores en 0. Y vemos que funciona. Lo siguiente que voy a hacer es un procedimiento un tanto análogo, parecido. Le pediré que rotee hacia la izquierda, que lo que hacía era poner la velocidad angular en el eje Z de un valor de 1 radian sobre segundo. Ok, perfecto. Entonces dejo de publicar esto y le mando otra vez con el comando stop para que se pare. Lo siguiente que haré, voy a limpiar la terminal para que sea limpia, va a ser pedirle que se desplace hacia adelante, que eso se conseguiría con el comando de move forward o mf, como lo mostramos ahí. Y si le mando un move forward, vemos cómo avanza hacia adelante. En este caso la velocidad fue muy alta, de 1 metro sobre segundo. Es una velocidad muy alta y por eso pues hizo esa especie de caballeo, o como se llama ese movimiento. Sin embargo, pues bueno, el movimiento está y se está desplazando hacia adelante. Voy a mandarle un comando de stop para que se detenga y deje de hacer el esfuerzo que está realizando. Y voy a reiniciar el simulador para regresar a nuestras posiciones iniciales.
Listo. Entonces ya que tenemos esa pose inicial, voy ahora a pedirle al robot que se mueva hacia atrás, utilizando o mandando el conjunto de caracteres MB o Move Backwards. Y en cuanto lo mandamos, bien, una disculpa, en cuanto ejecuté el comando de MB, la computadora se trabó, la máquina virtual, y tuve que volver a ejecutar el comando. Sin embargo, ya he vuelto a abrir el archivo .launch y intenté dejar la línea de comandos tan parecida como la teníamos, como me fue posible, que fue que habíamos mandado un move forward, después un stop y ahora sí el comando de move backwards, que en cuanto lo mando, ahora sí podemos ver cómo el robot comienza a desplazarse hacia atrás. Muy bien, procederé a detenerlo y listo, ya fue detenido. Voy a regresarlo a su pose inicial para que sea más sencillo tenerlo aquí cerca y verlo. Y lo siguiente que vamos a revisar va a ser pues el aumento de la velocidad del robot. Para ello le mandaré un comando de rotación, que será en este caso hacia la izquierda. Entonces le voy a pedir que rote hacia la izquierda a través del comando RL. Y pues ahí podemos ver que comienza a hacerlo, ¿no? Está girando hacia la izquierda a una velocidad de 1 radian por segundo. Ahora lo que voy a hacer es mandarle un comando de aumento de velocidad, que es con speed up o SUP. Voy a regresar mi línea de comandos aquí. Y cuando le mando SUP, podemos ver cómo la velocidad de rotación aumentó. Yo puedo repetir este procedimiento de tal manera que pues la velocidad seguirá aumentando cada vez más y más. Al primer incremento, el primer SUP, la velocidad aumentó a 1.5 radianes por segundo, que si recordamos SUP tenía una tasa de aumento de 1.5. Y el siguiente pues lo volvió a aumentar 1.5 y así es las veces que se manda el comando. Y pues nada más para mostrar el procedimiento análogo, mandaré un S-down, que es lo que hacía, es el comando de speed down, reducía la velocidad de giro a una tasa de 0.7. Y podemos ver cómo ahora se desplaza más lento. Y yo puedo volver a mandar el comando las veces que desee para conseguir una velocidad pues cada vez menor. Vemos cada vez que le mando el comando va reduciendo su velocidad de giro a una tasa de 0.7. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mi nombre es José Gómez y que tengan buen día.